Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. Festival de Bayreuth 2022. Radio Clásica dedica la presente edición del Festival de Bayreuth a la memoria de Rafael Banús. Y basada en un libreto de Felice Romani sobre la bien conocida historia de amor con el trasfondo de batallas de poder, incorpora largas secciones de una ópera anterior que tuvo escaso éxito. En Italia, el maestro ha contado una vez más con la mezzosoprano de Alaska Vivica Seno, tan inquieta como él a la hora de afrontar los más diversos proyectos. Señoras y señores, muy buenas tardes. Aquí estamos en uno de los clásicos del verano, que es la transmisión que cada año viene haciendo Radio Clásica del Festival de Bayreuth, quizá el festival veraniego más importante de toda la temporada y al que una vez más Radio Clásica tiene el placer de acudir. Sé que ha habido mucha inquietud en los correos que nos han enviado ustedes, pero este año se va a transmitir Bayreuth o no se va a hacer. Pues sí, aquí estamos, solo que este año lo vamos a hacer en diferido y ustedes dirán, ¿por qué? Y esta pregunta que ustedes se hacen tienen toda la razón en hacerla. Y la respuesta es sencilla, y es que la radio de Baviera no lo transmite en directo. Lo transmite con un decalaje de 4 horas, con lo que empezaríamos a hacer el festival a las 8 de la tarde y en cualquier caso no lo podríamos transmitir en directo. Por lo tanto, la cadena, después de darle muchas vueltas, ha tomado la decisión de, ya que no lo podemos hacer en directo, hacerlo sin respetar el horario que venía siendo habitual, que era en la sobremesa, empezando relativamente temprano por la tarde. Así es que vamos a hacerlo no en directo porque no podemos, pero sí en el horario habitual del Festival de Bayreuth. Las 3 primeras jornadas, que son el Oro del Rin, la Valquiria y Siegfried, que tendrán lugar hoy lunes el Oro, mañana martes Valquiria y el jueves Siegfried, serán transmitidas a las 3 de la tarde y el sábado se hará el Ocaso de los Dioses a las 5. La razón por la que hemos tomado esta decisión es que la longitud de las óperas de Wagner, si empezáramos a hacerlo a las 8 de la tarde, nos llevaría hasta la madrugada y, bueno, nos ha parecido mejor esta decisión y espero que cuente con el consenso de todos ustedes. Hoy, como nos cumple, por tanto, vamos a escuchar este Oro del Rin, que, como todos ustedes saben, los que siguen el Festival de Bayreuth, se transmite de tirón, sin pausas en los entreactos. Para poder, y también respetando un poco la tradición de comentarios que se han hecho en estas transmisiones de Bayreuth a lo largo de la historia, desde los tiempos en los que nuestro querido y recordado José Luis Pérez de Arteaga lo hacía, luego tomó el relevo Rafael Banús, al que va dedicada esta edición, ya que el primer aniversario de su muerte se cumplió el pasado 27 de julio, nosotros vamos a reunir en los micrófonos de Radio Clásica a un elenco de comentaristas que también esperamos que sean de su agrado. Esta transmisión la hacemos gracias a nuestros compañeros que están en producción, Erika Redondo y Aristide Escarra, en producción de programas internacionales de Radio Clásica, Javier López, que está en el control de realización, haciendo que esto llegue a ustedes en las mejores condiciones posibles, y en el micrófono Ricardo de Cala.
Bien, pues a continuación vamos a ofrecerles la entrevista que le hicimos a Paloma Ortiz de Urbina, la que muchos de ustedes conocerán porque ya es una clásica de este Festival de Bayreuth, en la que vamos a profundizar junto a ella y de su mano en los aspectos literarios de la tetralogía del Anillo, que este año es lo que va a constituir el corpus de la transmisión del Festival de Bayreuth aquí en Radio Clásica. Radio Clásica presenta Festivales de Verano. Vuelve a visitarnos una vez más con la amabilidad y la sonrisa luminosa que le caracteriza Paloma Ortiz de Urbina, que ya es una colaboradora habitual en estos festivales de Bayreuth y a la que hemos reclamado insistentemente para que volviera este año a los micrófonos de Radio Clásica, porque queremos hablar de un asunto en el que ella está trabajando insistentemente a lo largo de este año y por lo tanto nadie mejor que ella para hablarnos de los aspectos literarios de la tetralogía wagneriana. Buenas tardes, querida Paloma, mil gracias por estar aquí. Buenas tardes, Ricardo, y muchísimas gracias por volverme a invitar al programa. Ya sabes que a mí me encanta venir aquí a hablar con vosotros. Pues nada, el placer es compartido y mutuo, ¿para qué queremos más? Vamos a ver, la primera pregunta que yo creo que cabe hacerse es ¿cómo es que a alguien se le ocurre escribir esto? O sea, escribir esta obra que es casi descomunal, estas 4 jornadas, que ya sabemos que escribió al revés, pero ¿cómo se le ocurre a alguien acometer una obra de este tamaño, con fuentes de diferente índole, en fin? Cuéntanos. Bueno, Wagner ante todo era poeta, por eso precisamente podemos hablar de Wagner y su relación con la literatura. Y él empezó, como acabas de decir, escribiendo. Efectivamente, empezó escribiendo antes que componer, se dedicó a escribir y a leer. Y era un escritor y un lector voraz. Entonces él ya anteriormente a que se le ocurriera la idea de Sigfrido, que es el germen de la tetralogía que vamos a escuchar, ya anteriormente a esto había escrito una obra que se llamaba Los Nibelungos, que se basaba un poquito ya o se inspiraba un poco en las fuentes medievales, ¿no? Entonces ya es el tema de la muerte de Sigfrido, que es el origen, es el germen de esta ópera. Que luego acabará siendo El ocaso de los dioses. Que luego acabará siendo El ocaso de los dioses, efectivamente, y que empieza a escribir en 1848, pues es el germen de todo esto. Y además no podemos olvidar que en 1848 él estaba en plena revolución de Dresden. Era entonces amigo de Bakunin y de Röckel y estaba en plena revolución, granada en mano realmente, y estaba también buscando un héroe nacional. No es que estuviera buscando, pero estaba ya pensando en un héroe que pudiera un poco restablecer el orden y terminar con la aristocracia, por ejemplo, y con un héroe que pudiera dar libertad al pueblo. Eso por un lado. Y por otro lado estaba leyendo, como lector voraz que era, muchas fuentes literarias. ¿Qué es lo que leía? Pues leía en aquel momento, o en lo que se basa toda esta ópera, toda esta saga operística que vamos a escuchar, se basa en el Cantar de los Nibelungos, en las Edas, en la Edad Mayor y en la Edad Menor, en la Volsunga Saga, en la saga Volsunga, en los dramas griegos de Esquilo, concretamente, y finalmente en la mitología alemana de Grimm. Y en las mitologías nórdicas, no solamente en la alemana, sino también en mitologías escandinavas. Eso es la Edda poética y la Edda en prosa. Y no tienes tú la sensación de que de alguna manera, porque las fuentes eran muy dispersas, es decir, todo esto a lo que Wagner da forma proviene de todas estas fuentes que tú has mencionado y que son fuentes muy dispersas y que son incompletas porque no es fácil acceder a esto. ¿Y no te da la sensación de que el que construye la narrativa moderna sobre todo este universo y la creación de incluso, o sea, primero crea este universo, pero es que es también de alguna manera el primero que en términos modernos crea un universo heroico, que esto ya veremos luego el camino que recorre, pero crea en primer lugar un universo heroico y luego este universo escandinavo germánico
y que es el primero que en realidad aglutina y establece la narrativa que luego tendrá hijos, nietos, descendientes, primos segundos, etcétera, etcétera, ¿no? Exactamente, así es, porque realmente, si lo pensamos, esta obra se llama El anillo del Nibelungo y está basado, en principio, uno siempre piensa en la obra, bueno, el que la conoce, ¿no? Pero digamos que es bastante conocida la obra medieval El cantar de los Nibelungos, que es un poco como en España el Cid, o como en Francia la chanson de Roland. Pero con bastantes diferencias, epocales no, porque es de la misma época, es también como el poema épico, pero el cantar de los Nibelungos, que es una saga épica, como digo, de la Edad Media, de principios del siglo XIII, bueno, tiene ciertas peculiaridades, por un lado lingüísticas, porque utiliza muchas aliteraciones, es decir, en lugar de utilizar rimas con vocales, como se hace mucho en castellano, utilizar rimas o efectos sonoros con consonantes. En español tenemos, por ejemplo, lo de el ala leve de la leve abanico de Rubén Darío, o mi mamá, mi mima, es decir, repetir con la rima infantil, repetir fonemas para crear como música, para crear algo bonito, algo diferente. Y esto es típico de la épica medieval germana, que es algo que retoma Wagner. Pero a lo que voy, eso es muy importante en sus libretos, pero lo que quería también decir es que el cantar de los Nibelungos, aunque suene como algo muy parecido en el título a lo que hace Wagner, efectivamente era... él se dio cuenta que es una leyenda, bueno, que cuenta la historia de Sigfrido el Nibelungo, su mujer Crimilda, la rechazada Brunilda, habla del asesinato de Siegfried en Worms, todo esto. Contiene un poco el embrión de lo que va a ser el anillo y el ocaso, pero es diferente. Y Wagner efectivamente se dio cuenta de que esto era como una especie de batiburrillo. O sea, tenía una fuerza épica enorme, pero era un batiburrillo argumental que no le satisfacía. Difícil de seguir y que no había, o sea, eran elementos dispersos, no había un relato establecido que uniera unas cosas con otras. Exacto. Yo creo que es lo que hace Wagner. Es lo que hace Wagner y que hace, como buen estudioso que era y lector, se basa, como tú bien has dicho antes, en las sagas islandesas. Se va a la fuente, se va a la Edda Poética de Islandia, o la Edda Mayor, que es una colección de poemas que narra un poco las costumbres religiosas vikingas primeras, y luego la Edda en prosa, del siglo XII, de Snorri Sturluson. Es anterior al cantar, porque el poema del Medio Cid yo ahora no lo recuerdo, la verdad, pero yo creo que es siglo XI el poema del Medio Cid, o sea que es anterior a esto que estamos viendo. Un poco anterior esto es de principios del siglo XIII, el cantar de los Nibelungos. Estoy hablando de memoria y desde luego como haya un hispanista detrás, lo mismo me está tirando lechugas a la cabeza. Es un poquito anterior, pero no mucho más. Pues algo anterior. Sí. Y sin embargo las Eddas, las leyendas nórdicas, las escandinavas, son anteriores, aunque están el cantar escritas del Nibelungo en está esta época. basado. Sí, pero el cantar del Nibelungo se basa en esas leyendas escandinavas. En parte también, sí. Se basa en parte en todas estas leyendas escandinavas que, por supuesto, hablan de Siegfried, aunque le llaman Sigurd, que es el matador de dragones y todo esto también. Sí, que luego será San Jorge en Inglaterra. O sea, sí, exacto, es el mismo tipo, símbolo, vamos. sí. Y luego tenemos la saga islandesa, que es otra épica en prosa del siglo XIII. Esta es un poquito posterior. Y que también cuenta la historia de los Nibelungos. Es decir, son muchas fuentes literarias que Wagner, para empezar, estudia. Y luego, a partir de ese estudio, como tú dices, elabora algo completamente nuevo. Elabora una narrativa que abarca todo esto. Exacto, y además que habla de la humanidad, del comienzo y el final de la humanidad, nada más y nada menos. Y del comienzo y el final de los dioses. Exacto. O sea, Y de cómo los seres humanos de alguna manera ganan a los dioses o restablecen un orden nuevo, o por lo menos lo intentan. No, y además crea una estructura multidimensional, porque nosotros vivimos en un mundo en el que solamente hay seres humanos, luego hay bichos y demás, ¿no? Pero él crea un mundo en el que hay seres humanos, hay dioses, hay nibelungos, hay ondinas que están por el Rin, hay nornas, o sea, hay muchos seres distintos que crean un mundo que tiene mucha potencia, una gran imaginación, y luego la cantidad de gente que le va a sacar partido a esto... Vamos, sí, eso es espectacular. Vamos, o sea, los que han venido detrás diciendo menuda idea que ha tenido y además no hace falta ponerle música, porque el relato tiene suficiente fuerza.
Bueno, entonces, una vez que tenemos esas fuentes y que tenemos a Wagner como zurcidor, brillante, o zurcidor, o sea, mejor que zurcidor, el que establece el relato, que es algo muy difícil de hacer, un relato que abarca todo esto, yo creo que... ¿Qué te parece el resultado? O sea, ¿qué te parece el resultado de este anillo? ¿Te parece un gran resultado? ¿Te parece que lo hace bien, mal, regular? Hagamos un leve juicio crítico del resultado. El resultado a mí me parece espectacular y de hecho es lo que más me gusta y es a lo que me dedico, porque me dedico en realidad a analizar las huellas, o la recepción, que es lo mismo que las huellas, la presencia, la impronta de Wagner a lo largo de los siglos hasta la actualidad. Y lo que más me sorprende... No te adelantes, no te adelantes, que luego vamos a ir ahí, no corras. Pero lo que más me sorprende es que lo que estabas diciendo es cierto. Él crea, concretamente con el anillo, ¿no? Él crea un relato... Luego lo hará también con el Grial, con todo. Lo hará con Tristán, o sea, lo volverá... O sea, eso es lo que se le da bien, está claro. Sí. Y concretamente con el anillo, pues... Si quieres hacer alguna referencia a algún otro ecosistema wagneriano, estás absolutamente... ¿Ecosistema? Si quieres hablar del Grial o si quieres hablar de... No es necesario, no, porque estamos con el anillo y el anillo ya tenemos para muchos libros, como he sabido, se ha escrito mucho sobre ello. Consecuencias que ha tenido el anillo, pues todas, empezando por la literatura. En la literatura, ya que hablamos hoy de literatura, sí, las consecuencias que tiene Wagner empiezan ya viviendo Wagner todavía, es decir, con Charles Baudelaire, el simbolista francés, que estuvo escuchando Tannhäuser y se encantó por todo lo que hacía Wagner, y bueno, gracias al círculo de Baudelaire y todos los simbolistas, pues se fue extendiendo el concepto de wagnerismo. De ahí pasó también, por ejemplo, en los países de habla hispana a Rubén Darío, que es el Adalí del modernismo, y por supuesto a todos los países de habla inglesa, italiana, alemana, todos los países europeos, sin lugar a dudas. Pero luego también pasó a la escenografía en aquella época, al teatro, y los argumentos, pues por ejemplo, del Anillo del Nibelungo se ven muy bien ya, si hablamos de literatura un poquito ya del siglo XIX, XX, en Thomas Mann, por ejemplo. Y luego si nos vamos a aspectos un poco más modernos o un poco más, digamos, de los años 50, pues tenemos la publicación del Señor de los Anillos de Tolkien, que lo publica en el 54, y que si bien él insiste mucho, porque él era un estudioso también, era un profesor de universidad y que estudiaba las fuentes originales, él se basa en las fuentes originales, pero es obvio que Wagner está omnipresente en todo lo que hace. Y El Señor de los Anillos, todos estos símbolos, ¿no?, que hemos hablado alguna vez. Pero incluso en los cómics de Marvel... los cómics de Marvel, eso ya por supuesto. Yo es por no adelantarme hasta hoy, ¿no? Pero sí. O sea, pero sigue con El Señor de los Anillos. Pues El Señor de los Anillos, que también es una universo saga, wagneriano. Es un universo también wagneriano, porque está hablando de un anillo de poder que es un símbolo, evidentemente. O sea, el anillo es un símbolo de la codicia humana y de cómo si obtienes el dinero, el poder, pues no vas a tener el amor, por ejemplo, y cómo están en lucha continua siempre, digamos, la malicia y la bondad, o el poder maligno y el amor, y continuamente, y cómo poseer pues es algo negativo, ¿no? Es lo que se ve también en El Señor de los Anillos, exactamente, con el anillo, ¿no? Yo creo que incluso el hecho de meterte a escribir, todo el que se ha metido a escribir en una saga de estas, en las que creas universos, personajes, hasta la Guerra de las Galaxias también, es decir, en el cine también tenemos una enorme influencia wagneriana. Yo creo que todos han mirado, unos directamente y otros de reojo, a la obra wagneriana, porque sí, es el primero que hace esto, es lo que estábamos diciendo. Entonces hay que darle el valor de pisar un terreno absolutamente virgen y novedoso, pues luego cuando uno abre camino, los otros van detrás con mucha más comodidad, y luego es que
que es otra cosa de la que... Si quieres vamos a terminar de hablar esto y luego te pregunto lo que tengo en la cabeza. Porque sí, sí, porque has dicho una cosa que me ha recordado algo de lo que no se suele hablar, que a mí me gusta mucho, que es de Fritz Lang. Es decir, hablamos de cine... El anillo, los nivelungos de Fritz Lang. Pues es que los nivelungos, precisamente, la figura de Sigfrido se basa... se basa en el anillo de los nivelungos, en parte wagneriano, aunque él lo que narra son los nivelungos, el cantar épico medieval, que es muy diferente. Pero, por ejemplo, en cuestiones escenografía, de luz, de iluminación, la luz que tiene Sigfrido, la luz que emite él o que emite luego Brunilda, eso está totalmente basado en esa interpretación de la que tú hablabas al principio de Wagner. O sea, Wagner hizo una interpretación tan potente, llena de mitos, porque precisamente recoge los mitos griegos y los avanza con la imagen hacia adelante. Es tan potente su interpretación que luego, desde el primer cine de Fritz Lang, que esto es en el año 24 me parece, sí, 24. Hasta hoy, pues tú fíjate. Y no para, además es que no para ese impacto, eso es lo interesante. Aquí hay varias cosas. Bueno, has hablado... Si hablas de escenografía, tenemos que hablar de Wieland Wagner. Es imprescindible, porque el que da un salto, en Wagner es extraordinariamente importante la estética. Sí. Hablaremos cuando del pensamiento filosófico de Wagner cuando hablemos del anillo, pero una de las cosas que comparte con Nietzsche es la creación de esos mitos con una estética muy poderosa, ¿no? Entonces la estética es súper importante, pero y Wagner tiene esa influencia en el final del XIX, principios del siglo XX, pero el que transforma estéticamente el universo wagneriano y la escenografía wagneriana es Wieland Wagner, y es el que la trae al siglo XX. O sea, no sé si quieres comentar algo sobre aquellas puestas en escenas del nuevo Bayreuth, pero que hoy siguen siendo modernas. Sí, bueno, esas puestas en escenas que son famosísimas porque efectivamente fueron muy modernas y se basaron en la luz, en este aspecto tan importante, y en la sencillez, y volvían un poco a lo que hace también Wagner con el anillo, que es él lo que quiere es algo atemporal, por eso claro, él se despojar fija... al mito de lo que era más apolíneo, más estético, de las lanzas, los cascos y demás, y dejarlo verdaderamente conceptual. Exactamente, lo más íntimo y lo que él llama verdadero, que es para él el mito, ¿no? Porque el mito es algo verdadero, universal, atemporal. Y con la luz de Wieland Wagner es verdad que se consigue esto en gran medida. O sea, es un logro fantástico que luego imitan muchos más después, sin duda. Bien, acabas de abrir una puerta que no me voy a resistir cruzar, que has repetido ya varias veces la palabra mito y por lo tanto tengo que entrar ahí. La pregunta que te tengo que hacer es si lo que de verdad permanece de la creación literaria wagneriana son los mitos, el relato o el universo que recrea. Es decir, ¿qué te parece a ti que tiene más fuerza de los elementos creados por Wagner y que trascienden a lo largo de los años? Bueno, yo creo que el mito está siempre ahí, porque el mito es algo que se sigue estudiando porque es fundamental y es inherente al ser humano y explica muy bien la vida. Pero para Wagner insiste mucho en el tema del mito, y para él siempre, él dice que es la verdad que nunca cambia, ¿no? Que es lo eternamente verdadero, pase lo que pase, y atemporal. Entonces yo creo que todo es importante. La pregunta que me has hecho es si era importante el mito o ¿Qué crees tú que prevalece a lo largo de los años de la creación literaria wagneriana? Si el mito, el universo que crea, sí, o cuáles son de los elementos. Yo creo que en el anillo el mito probablemente es lo más importante, porque el mito nuevo que crea Wagner a partir de los mitos griegos pero el relato europeos, también es importante, lo estábamos diciendo antes. O sea, es muy difícil establecer... Es que no se pueden separar, digamos, en Wagner. Bien. Y eso es lo interesante. También no se puede separar. Es una interpretación completamente personal la que hace Wagner, y maravillosa y buenísima, porque a los hechos me remito. Se sigue imitando y se sigue hablando de ello. Eso es algo grandioso. Es un clásico. Claro, es independientemente de que a uno le guste o no le guste cómo ha hecho los mitos Wagner, pero lo que es innegable es que tiene una repercusión desde su vida y muerte hasta hoy en día espectacular. Como tú dices, hasta en los cómics ahora mismo. O sea,
Es algo que no se deja de estudiar. Yo creo que los chicos jóvenes no se dan cuenta de lo wagnerianos que son. Sí, y además hay una cosa que a mí me interesa. Mira, el otro día, porque me salió en clase algo de esto. Bueno, es que no hemos dicho que Paloma Ortiz de Urbina es profesora universitaria en la Universidad de Alcalá y entonces, bueno, pues con sus estudiantes tiene esta relación. Y sí. Le surgen cosas porque no hay profesor que no haya aprendido de sus estudiantes. Claro, y además si uno es apasionado, como me pasa a mí, pues no puede evitar contar las cosas con muchas ganas, ¿no? Entonces, hablando pues cuando empezamos una vez en las clases que tengo de máster, que hablo de la recepción de Wagner en la literatura española, pues estábamos hablando del Anillo, precisamente, y me dicen, uy, pero es que esto es un poco largo, ¿no? Digo, no, 15 horas. Y dicen, madre mía, 15 horas, qué horror. Digo, pero vamos a ver, chiquillos, si tú estás viendo series que es de 200 horas, tú y yo y todo el mundo, vemos series de televisión de cientos de horas y estamos encantados, y me vas a decir que una serie de 15 horas es mucho. Además, es una miniserie, ¿eh? Es una miniserie. Entonces, de eso nada. Son sagas largas, que ahora gustan mucho las sagas largas. Lo que pasa es que tiene una densidad. O sea, las series que estamos viendo son extraordinariamente simples. No crean mitos, sino que crean arquetipos de usar y tirar. Y entonces son fácilmente asimilables. Y luego, además, la mayoría de las series que vemos lo que hacen es repetir el primer capítulo 100 veces o 200 o los que sea necesario. Sí, respecto a los mitos que estabas hablando, por ejemplo, has dicho Marvel o... Bueno, efectivamente los mitos se reutilizan muchísimo hoy en día, pero si bien en Wagner el mito era algo más trascendente, exacto, ahora es más inmanente, sin lugar a dudas. Son mitos de un espesor. Tienen otros objetivos, digamos, persiguen otros objetivos y se basan más en la inmanencia moderna. Es más, yo creo que la palabra mito se les queda grande. Sí. Es decir, no podemos llamar mito a lo que creó Wagner o a los mitos escandinavos o a los mitos griegos y llamar mitos a... Bueno, se puede estudiar, que es lo que... No, y además es divertido, claro. ¿no? Pero, no sé, yo creo que hay que ser prudente en el uso de las palabras, ¿no? Es como... lo estamos viendo todos los días en los medios de comunicación, por ejemplo, el fútbol es muy exagerado en esto. El partido del siglo. Cuando llega el siguiente partido, ¿de qué es? Ya no es el del siglo, es el del milenio. Sí, por supuesto. La mala utilización de las palabras hace que nos quedemos sin ellas. Entonces, hay que ser un poco prudente. Sí, efectivamente. El mito se utiliza muy mal y a eso nos dedicamos. Llamamos también. mito a cualquier cosa y entonces resulta que no es un mito, que es bueno, simpático. Es un empleo exacto. De la palabra, Entonces, ¿tú crees que lo más importante del anillo son los mitos? Y dime tú qué mitos destacarías y qué representa, dime los mitos más importantes que ves tú en esta tetralogía y qué representa y qué uso hace Wagner de ellos. No profundices mucho porque esto no puede, porque esto ya sé que son varios programas, esto que te acabo de preguntar, ya sé que esto son varios libros, ¿no? Entonces vamos a ver tú por dónde irías. ¿Empezamos con Wotan o empezamos con Brunilda o empezamos con Siegfried? Sí, bueno, serían los tres más importantes. Yo diría que serían Wotan, Siegfried y Brunilda, por resumir. Y Sigmund. Sí, incluso las diferencias entre Sigmund y Siegfried, porque cabe caer en la... Sigmund es como el comienzo, que como no ha salido bien, pues al final se intenta con el hijo, ¿no? Ya, pero no es que no haya salido bien, porque Sigmund yo creo que sale bien. Yo creo que lo que no sale bien es Wotan. Exactamente, es Wotan el que le impide continuar al que iba a ser el héroe, que era Sigmund, efectivamente. El héroe es... Sigmund queda como el segundo héroe, como el de segunda. Cuando era el primero. Efectivamente. Entonces yo por eso me interesa mucho Es un mito precioso, además, el de Sigmund y Sieglinde. A mí me parece muy bonito, incluso el del amor de los Y además es hermanos. La más poética de las... Sí, porque es algo muy simbólico. La pasión del primer acto de Valkyria. Es muy bonito. Sí, porque ese amor entre los dos hermanos son como dos seres que se reconocen. Es como cuando te enamoras, ¿no? Conoces al otro, reconoces. Es algo que va más allá, es muy simbólico. No se trata de que sean hermanos, ¿no? Eso da igual, aparte que ellos no lo saben. Sí, pero sí. Además eso es es para ponértelo fácil, o sea, claro, efectivamente. En realidad no es un incesto eso. No se trata de eso, efectivamente. No se trata de un incesto. Entonces, bueno, pues cuéntame de estos cuatro personajes. A ver, Wotan es un mito, pero es el peor de todos.
Pues sí, es un desastre. Porque Wotan no para de equivocarse, no para, o sea, dice, es el rey de los dioses, pues no manda nada, es decir, todo el mundo le mangonea, hace unos pactos lamentables y sin embargo va con su lanza, que es el símbolo de los pactos por todas partes, intenta romper cosas con su lanza, con los pactos, pero no lo consigue. Es el símbolo un poco de intentar con las leyes llegar a la humanidad y a salvar todo, pero es imposible. Es el más humano en el sentido negativo. De que no para de equivocarse. Luego es un poco sinvergüenza, ¿no? Porque, bueno, es como... O sea, Odín, Wotan es... Vamos, que todos los hijos del mundo son de Wotan, claro. O de Júpiter. Eso quiero decir, como Júpiter. O de Zeus. ¿no? O de Zeus, exactamente lo mismo. Y sí, es un desastre Fíjate que es el rey de los dioses, es el gran padre del mundo, es no sé qué, y yo creo que es el mayor desastre de todos. Sí, eso es muy bonito. Luego también es verdad que en la mitología nórdica realmente no hay ningún dios como principal, o sea, hay varios dioses principales. Por ejemplo, Thor también es un dios muy importante, el dios del trueno. Lo que pasa es que Wagner le erige un poco como alguien como de los más importantes, pero tampoco dice nunca que sea, porque de hecho es lo que acabas de decir, no es perfecto. Es muy imperfecto. Muy imperfecto, especialmente imperfecto, pero también eso es lo que buscaba Wagner. Él lo que quería era que los espectadores se identificaran con los personajes que estaban viendo, con los mitos que se les estaban también narrando, y él buscaba también una función didáctica, quería que los espectadores sintieran compasión, sintieran empatía con el personaje que veían, para también de alguna manera redimirse y buscar esa salvación que se busca al final, que realmente ¿quién la busca? La busca Sigfrido, con su espada, ¿no? Con ese símbolo fálico que lleva siempre, que penetra, que crea, que es el símbolo de la libertad, que además él piensa en Sigfrido cuando está en pleno revolución de Bakunin. Todo esto es algo que va a crear algo nuevo, pero que también se frustra de alguna manera. Y al final, ¿quién es la que salva todo? Brunilda. Porque, bien o para mal, es la voluntad de Wotan, y es también la que acaba ya tirando el anillo de la maldición, lo acaba tirando al Rin, se inmola, por supuesto se suicida ella, pero también tira el anillo del Rin al agua, y ya ahí parece que puede haber una salvación. Se suicida porque Sigfrido ha muerto. Sí. En ese sentido es un personaje femenino bastante antiguo. Es una mezcla de todo. Es una mezcla. Pero es también muy moderno. O sea, luego en otros aspectos... Las dos cosas, como todo. Es interesante ver cómo conviven esa modernidad y ese arcaicismo en la propia Brunilda. Y yo creo que el héroe de verdad, el héroe más puro, porque Siegfried parece que va buscando la muerte, se deja tomar, no tiene otra manera, o sea, forja la espada, pero con una inconsciencia que podría haber forjado una espada o un tenedor, o sea, es que... Sí, es que es inconsciente, es un poco como el Parsifal, ¿no? Pero este es osado, este encima es osado, ¿no? Es un temerario, o sea, no es que sea valiente, es que desconoce el miedo, es temerario. O sea, bueno, desconoce el miedo hasta llegado un momento muy preciso de la ópera, muy bonito, que es el momento en el que visualiza, en el que ve a Brunilda y se enamora. Ahí le surge el miedo, ahí de pronto siente por primera vez en su vida lo que es el miedo. Cuando se enamora. Ese dúo. Sobre esto cabría hacer comentarios que no vamos a hacer ahora. Pero bueno. Y sin embargo, Sigmund sí que le veo yo como el héroe puro, el que él va a matar a Hunding, él va a poder con todo, él ha arrostrado peligros, él sí es consciente, lo único que interviene Wotan en su favor es que le da una espada, pero nada más, y dice, ahí tienes la espada y apáñatelas como puedas, o sea, él coge a Sieglinde, va con ella, la defiende, o sea, ese sí que es el más humano de todos, el que se va sobreponiendo, y cuando lo tiene todo a favor, llega su padre y se lo carga. Totalmente. O sea, ese sí es el héroe, porque Siegfried llega un momento en el que se muere, pero porque no tiene salida, porque no ha parado de meterse en líos también, Siegfried. O sea, yo creo que el gran héroe, aunque parezca el héroe de segunda, y esa es una de las cosas que me divierten del anillo, es Sigmund. Me parece muy simple. Y la gran heroína, desde mi punto de vista, Brunilda.
Bueno, pues entonces queda dicho. No sé, Paloma, si quieres añadir alguna cosa más, pero yo creo que con esto nuestros oyentes ya tienen una visión. Luego Pues ellos sí. tendrán la suya, no faltaba más. Pues yo el único comentario es que disfruten, que si tienen interés en cosas relacionadas con las cosas que acabo de contar, va a haber ahora varios congresos próximos, muy próximos, en septiembre y en octubre. Uno de ellos en el Teatro Real, que es el Congreso de las Asociaciones Wagnerianas Internacionales, que va a ser en Madrid, va a ser un acontecimiento en octubre. Y ahí va a haber un pequeño congresito en el que hablaremos de aspectos muy interesantes de Wagner. Y luego va a haber también otro congreso en la Pompeu Fabra en septiembre que va a hablar de lo que acabamos de decir, que son las huellas de Wagner, esta vez en España, y todo el legado que ha dejado Wagner, como habíamos hablado, pero en España. Así que poco más, que disfruten muchísimo de la ópera. Pues tenemos que agradecer a Paloma Ortiz de Urbina que nos haya abierto una puerta y que nos diseñe un paisaje que hay detrás de esas puertas en el que todavía podemos seguir disfrutando. Miles de gracias, de verdad, Paloma, por estar aquí con nosotros y por atender siempre de una forma tan encantadora a la llamada de Radio Clásica. Es un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, Ricardo. Un placer para mí también. Muchísimas gracias, Paloma.